les voy a dar primero un poco como del contexto global de lo que estamos, de lo que está sucediendo a nivel mundial, y después iré aterrizando hacia la situación del país, y para hablarles finalmente del trabajo que estamos realizando en la Conavio, en particular en la coordinación que yo tengo sobre estudios y estrategias de biodiversidad. Y bueno, como ustedes saben, entiendo que tuvieron un módulo de ecología en general. En la Conavio, en general, cuando hablamos de biodiversidad o de capital natural, estamos pensando que son conceptos similares, no necesariamente, o sea, desde el punto de vista estricto, capital natural no es igual a biodiversidad. La biodiversidad está incluida dentro del capital natural, pero el capital natural incluye también otros recursos naturales que no necesariamente son biodiversidad, por ejemplo, los recursos minerales, pero desde el punto de vista de la Conavio utilizamos, digamos, los términos de manera indistinta. Entonces, desde un punto de vista más teórico, digamos, capital natural es la suma, digamos, de los recursos naturales, por ejemplo, como la biodiversidad, el aire, el suelo, la tierra, el agua, la energía no renovable, el petróleo, el gas natural, más los servicios ecosistémicos que nos proporciona la biodiversidad, por ejemplo, la polinización, el control de plagas, la purificación del aire, la renovación del suelo, la purificación del agua, el reciclaje de nutrientes, etc. Y bueno, como ustedes saben, en 2015 todos los países adoptaron lo que se llaman la Agenda 2030, ¿no? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que abarcan, digamos, las esferas económica, social y ambiental. Estos, a diferencia del primer, digamos, intento que se hizo de planificación con unos objetivos, los objetivos de desarrollo del milenio, por primera vez incluyen, digamos, de manera muy directa el tema ambiental, y aunque seguramente han visto el simbolito de los objetivos de desarrollo del milenio como un circulito en donde están todos al mismo nivel, a mí me gusta mucho esta gráfica que hizo el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que ellos, digamos, fue la primera propuesta que hicieron de cómo acomodar los ODS, porque justo lo que ponen en la base de los ODS, pues es la matriz ambiental. Nosotros en Conavio le añadimos nada más un poco de drama porque pues parece como, ¿no? Pues es la imagen del pastel donde pues hay una base muy amplia que parece que es infinita, y alguna vez platicando con una colega, María Zorrilla, decíamos, bueno, está bien, pero no da, digamos, la visión de cómo está el medio ambiente. Entonces decidimos agregarle aquí peces muertos y cambio climático y incendios y demás, un poco para dar esa visión de que es cierto que el medio ambiente es la base para el cumplimiento del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, pero ya aquí hay problemas, y si no solucionamos estos problemas va a ser muy difícil cumplir estos otros objetivos, no va a haber manera. Los vamos a cumplir, pero a un costo muy grande que después también se nos van a revertir, ¿no? Entonces, pues la conclusión aquí es que la conservación, el uso sostenible y la recuperación, la restauración son vitales para cumplir los ODS, incluyendo la salud humana, la adaptación, la mitigación al cambio climático, la reducción de riesgos de desastres, la seguridad alimentaria y del agua, entre otros, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, no sé si ustedes tuvieron alguna plática sobre los resultados de la IPBES, se los habrá platicado Julia o quizá Roberto de la Maza, no sé, pero bueno, la IPBES es esta plataforma, es la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, que es una plataforma más o menos similar al IPCC, al Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es una plataforma intergubernamental que está dedicada a generar conocimiento para la toma de decisiones en materia de biodiversidad
y servicios ecosistémicos, y una de sus funciones es generar evaluaciones sobre los servicios ecosistémicos a distintas escalas. Y hace unos meses seguramente se enteraron de que se lanzaron los resultados de la evaluación global sobre servicios ecosistémicos. Estas noticias de que hay 1 millón de especies en peligro de extinción fueron resultado de esta evaluación. Y bueno, lo que dicen efectivamente es que la vida en la Tierra está deteriorando rápidamente, ¿no? La grafiquita lo que enseña es cuáles son las extinciones registradas desde 1500 hasta nuestra época, y como pueden ver, pues hay un salto ahí tremendo a partir del siglo pasado, ¿no? Casi todos los indicadores del estado de la naturaleza están disminuyendo en cuanto a biomasa, ecosistemas, especies, variedades, razas. La mayoría de las categorías evaluadas como contribuciones vitales, o sea, de estos servicios ecosistémicos que nos proporcionan, están disminuyendo, en particular desde el 1970, y digamos, las únicas categorías que han aumentado son las de alimentos, energía y materia prima, ¿no? Esas sí han aumentado, pero claro, a un costo de deterioro de los ecosistemas muy grande. En general, como producto de estas evaluaciones también se realizó, además de la global, se realizaron evaluaciones regionales, también ya tratando de bajar un poquito más la escala, y digamos que pues para todas las regiones del mundo, las expectativas pues son también bastante malas, ¿no? O sea, en las Américas se espera que para 2050 la biodiversidad original, si se sigue como estamos, habremos perdido más del 40%, ¿no? Por ejemplo, en Europa ya hay una pérdida del 71% de las poblaciones de peces, ¿no? En África se espera que para el 2100, si seguimos como están, pues habrán perdido el 50% de las especies de aves y mamíferos, y así están absolutamente todas las regiones del país o del mundo, ¿no? Y bueno, como ya decían también, o como ustedes saben, en 2010 se publicó la evaluación de los ecosistemas del milenio, que fue esta gran evaluación en donde participaron muchos científicos del mundo, y que también fue como la primer evaluación global que se hacía de los ecosistemas, evaluando también servicios ecosistémicos, y que identificaban 5 causas principales de pérdida de biodiversidad, que es la principal, que es la pérdida y la fragmentación, la degradación de hábitat, la sobreexplotación de especies y de hábitats, la contaminación, las especies exóticas invasoras y el cambio climático global. Entonces, esos eran lo que llaman los impulsores directos de pérdida de biodiversidad, son los que causan la pérdida de biodiversidad de manera directa. Pero además hay, digamos, las causas subyacentes o los impulsores directos, pues tienen que ver con cuestiones demográficas, socioculturales, con cuestiones de economía, de tecnología, de instituciones, del tipo de gobernanza que tienen en los gobiernos, con conflictos, con epidemias, etcétera, etcétera. Entonces, también lo que vemos es que digamos, esta nueva evaluación que salió hace unos meses, pues sigue manteniendo que siguen siendo las mismas 5 causas de pérdida de biodiversidad y los mismos, digamos, factores indirectos, pero, digamos, a tasas mucho más aceleradas de lo que se había previsto, ¿no? Y aquí, bueno, no van a alcanzar a ver, pero el 47% de los ecosistemas naturales han declinado, ¿no? En promedio. El 25% de las especies están ya en peligro de extinción. Entonces, no hemos entrado todavía en la sexta extinción, pero estamos muy cerca porque ya hay muchas especies que están en peligro de extinción. El 23% de las comunidades terrestres han perdido también su integridad biótica,
Y como ustedes saben, una vez que se pierden estos equilibrios, pues regresar a los equilibrios y regresar, no solo estamos perdiendo especies y ecosistemas, sino también estamos perdiendo servicios ecosistémicos, que son de los que todos dependemos. Y bueno, en esta evaluación lo que hicieron fue evaluar una serie de servicios ecosistémicos. Yo lo que hice aquí fue alinearlos un poco a qué ODS con qué ODS están relacionados, y como pueden ver, de los 18 servicios ecosistémicos que tienen que ver como de la creación y mantenimiento del hábitat, de la polinización y dispersión de semillas, regulación de la calidad del aire, hasta las experiencias físicas y fisiológicas, las identidades de soporte, porque por supuesto la biodiversidad nos da una identidad cultural también, pues la mayoría están a la baja. Las únicas que están a la alza, como les decía, es la parte de generación de energía, de comida y de materiales, ¿no? de materias primas. De ahí en fuera, pues todas están a la baja, y con esto, pues les vuelvo a reiterar, pues los ODS están también en peligro de no cumplirse. Y aquí lo que pueden ver es que todos estos desafíos, ¿no?, relacionados con el cambio climático, el deterioro de la naturaleza y el logro de una buena calidad de vida están interconectados, y entonces los tenemos que abordar de manera sinérgica. No podemos seguir hablando de cambio climático sin hablar de biodiversidad. ¿No? Seguir con esas políticas de no, pues yo solo cambio climático, bueno, pues en algún momento vas a tener que hablar de biodiversidad en este sentido, ¿no? Entonces, como pueden ver también, muchos de los ODS no se están cumpliendo, las evaluaciones que han hecho todos los países no se están cumpliendo, y entonces, digamos, las predicciones no son muy alentadoras en ese sentido. En esta gráfica, digo, no la ven, pero están también ubicados buena parte de los ODS y dónde estarían, digamos, qué tanta sería su dependencia con respecto a la degradación del suelo, porque también la IPBES sacó una evaluación global sobre degradación del suelo, y pues lo que dice es que estamos de la cachetada, porque también, digamos, uno de la base, ¿no?, o sea, donde pisamos, pues se está deteriorando, ¿no?, estamos poniéndole cemento a todo, y entonces estamos perdiendo ahí también una gran cantidad de biodiversidad que además pues no vemos y no conocemos y no sabemos qué es lo que estamos perdiendo en este sentido. Y por ejemplo, bueno, ¿cómo está, por ejemplo, el G20 con respecto al cumplimiento de los ODS? Aquí seleccioné, digamos, los ODS que están más directamente relacionados con la biodiversidad. El 2, por ejemplo, de cero hambre, pues si no tenemos agroecosistemas o sistemas no alimentarios sanos, pues no vamos a poder cumplir esa meta, ¿no? Y así están mucho el 14 y el 15, que son los ODS propiamente dicho sobre biodiversidad. Y vean, no van a ver, están Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Unión Europea, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, la República de, no alcanzo a ver qué es, de Corea y México. Y pues como pueden ver, en México estamos muy mal. En algunos países pues hay algunos verdes en el ODS de cero por pobreza, pero en general pues hay bastantes rojitos y naranjas, ¿no? Y bueno, pues México no tiene ni un solo verde. ¿Cómo vamos, no? De manera regular, pues es igual, ¿no? Las tendencias es que vamos aumentando de manera, hay más o menos, pero en general pues más bien son pues rojos y naranjas, o sea, no estamos avanzando. De hecho, lo que se ha visto es que más bien como que hubo un retroceso, ¿no?, en los últimos años. Claro, a diferencia de otros años, antes teníamos la matriz ambiental para poder enfrentar algunas de estas cosas. Ahora estos retrocesos implican también que ya no tenemos la matriz ambiental para hacer frente a estos retrocesos.
Y bueno, no sé si conocen, ¿alguien conoce las metas de Aichi sobre biodiversidad? ¿Les hablaron de ellas en el, sí? Bueno, en el año 2010, México como país parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, junto con todos los otros países que forman parte de este convenio, adoptaron un nuevo plan estratégico para 2011-2020 y las llamadas metas de Aichi, que son 20 metas a las que se comprometieron todos los países para cumplir al 2020. Y bueno, digamos, este tablero de resultados que les estoy mostrando es de acuerdo al 6º Informe Nacional de México ante el CDB que publicamos la semana pasada, y como pueden ver, pues también vamos bastante mal. No les voy a presentar la comparación entre cómo estábamos en el 5º informe y en el 6º informe. En algunos casos también retrocedimos, en particular porque, digamos, estos que les estoy señalando, estas metas tienen que ver con justo los otros sectores. La meta 3 tiene que ver con los subsidios, tanto positivos como negativos para la biodiversidad, y aunque los subsidios positivos hasta 2015 habían estado aumentando a partir de que se redujo el presupuesto en general para todo el gobierno, pero en particular y de manera muy fuerte para el sector ambiental, pues los subsidios que impactan de manera positiva a la biodiversidad también se han reducido. No así los subsidios que impactan de manera negativa, ¿no? Entonces, pues en esta parte no hemos avanzado mucho. Todo lo que tiene que ver con el uso sustentable de recursos y los factores directos de presión, como tienen que ver la explotación de las pesquerías, el uso sustentable de maderas, de fauna, la contaminación, las especies exóticas y el cambio climático, pues digamos, no están en rojo, están en amarillo, pero tienen una tendencia decreciente. Esto quiere decir que se están alejando de la meta que nos habíamos puesto. Digamos, las metas que tienen que ver directamente con el sector ambiental, por ejemplo, la meta de áreas naturales protegidas, la meta de conservación de especies que están en riesgos y de conservación de los recursos genéticos, pues van en aumento, se van acercando a la meta que nos pusimos. Estas no van del todo mal, pero aún así, pues creo que no las vamos a lograr cumplir. Y todas las demás, pues las metas habilitadoras, pues vamos más o menos bien, con excepción de la meta 18, que tiene que ver con el conocimiento tradicional, para el cual seguimos sin información. O sea, hay instituciones en México que se supone que tienen la competencia de pues generar políticas públicas para pueblos indígenas y comunidades locales, fomentar y resguardar el conocimiento tradicional, pero pues no sabemos qué está pasando, no les pedimos información y no nos las dan, entonces es una meta que no podemos evaluar hasta la fecha. Pero bueno, lo que les quería decir es, en resumen, es que estas metas que tienen que ver con cómo usamos los recursos biológicos en México, pues también no nos dicen, o sea, estamos exactamente igual que a nivel global, nos vamos alejando de las metas que nosotros nos pusimos. Y para ponérselos ya en términos, digamos, más específicos, en Conavio, el doctor Franz Mora produjo este índice de capital natural, que es una evaluación del valor ecológico de los ecosistemas para aspirar a un desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues a través de una serie de algoritmos utilizados para evaluar las tasas de cambio de uso de suelo y, digamos, la potencialidad de que existan depredadores tope en los ecosistemas como una señal de una calidad ecológica buena, se clasificaron a todos los estados del país en, digamos, un índice de transformación antropogénica. En verde son los estados que tienen un índice de capital natural que es bueno, ¿no? que tienen ecosistemas con buena calidad, donde se mantienen las relaciones tróficas y las evolutivas.
en un capital de riesgo y en un capital no sustentable. Entonces, como pueden ver, Tabasco pues, es el cuarto lugar y eso no sorprende, ¿no? Están Veracruz y Tlaxcala, pues son los que están peor en ese sentido. Y por ejemplo, pues está Baja California Sur, Quintana Roo, Chiapas, Durango, Colima, Campeche, Sonora, Baja California, que están en este punto donde hay todavía capital natural sustentable, que es, digamos, este sería el legado biológico que estaríamos dejando a las siguientes generaciones. Y es, estamos más o menos así, divididos 33, 33, 33, ¿no? O sea, tenemos un 33% de capital o 34% de capital natural bueno, digamos, sustentable, pero el otro 60 y tantos % pues está en riesgo y degradado. Donde tendríamos, digamos, más oportunidad de recuperar capital natural sería en esto. Aquí, en estos estados, sería muy, muy difícil, ¿no? Y entonces quiere decir que estos estados están obteniendo prácticamente todos sus insumos para el bienestar, para su desarrollo de afuera. ¿Y de dónde lo van a obtener? Pues a lo mejor de o de los verdes. Entonces, realmente estamos en una situación pues de emergencia en ese sentido, ¿no? Si no nos ponemos las pilas, pues no sé qué va a pasar. Y bueno, aunque aquí está el resumen por estado, es un índice que puede aplicarse por ecorregión, por estados y por municipios. Y bueno, lo que pueden ver aquí como parte también del sexto informe nacional es comparando la serie 5 y la serie 6 de INEGI. Digo, no se ve mucho, pero el cambio en algunas partes es muy, ¿no? En un cambio en 5 años a esta escala se alcanza a ver. Digo, no lo ven aquí, pero créanme que sí se ve. Y bueno, también lo que hicimos en este sexto informe fue comparar este índice de capital natural con el índice de desarrollo humano, porque decíamos, bueno, a lo mejor se está perdiendo capital natural, pero los estados que lo están perdiendo están desarrollándose muy bien, ¿no? Yo la verdad es que esperaba que donde estuvieran desarrollándose muy bien estuviera todo fregado el asunto, o que hubiera, ¿no?, lugares con un capital natural muy poco sustentable y de todos modos hubiera un índice de desarrollo humano muy bajo. La verdad es que lo que nos encontramos fue medio sorprendente, aunque ya pensándolo después ya no fue, es 80% de los municipios tienen un capital natural no sustentable, el 80% de los municipios. Y de estos apenas el 28% tiene un IDH muy alto. O sea, ¿no? Y solo el 1.5% de los municipios, o sea, 38, contribuyen al capital natural que tiene un legado ecológico evolutivo insustituible. O sea, solo 38 municipios están aportando, y de estos solo 17 tienen un IDH muy alto o muy alto. Entonces, no parece haber mucha relación, pero lo que está pasando es que ya nos acabamos el capital natural y no nos desarrollamos como hubiéramos querido. Entonces, eso nos deja, digamos, sin mucho juego a futuro, ¿no?, para enfrentar pues cualquier eventualidad. Y aquí lo que pueden ver, intentamos también hacer, ¿no?, como veíamos de este lado, déjenme ver qué dice aquí, índice de desarrollo humano está en esta, contra el índice de transformación humana, y como ven, pues no parece haber mucha relación, y eso tiene que ver porque el índice de desarrollo humano únicamente contempla variables como salud, educación e ingreso, pero no está contemplando, digamos, el costo ambiental que tiene este desarrollo sobre los ecosistemas.
Entonces, pues, son variables prácticamente independientes y en este sentido lo que nos dice es que el modelo de desarrollo propicia, ¿no?, que propicia la transformación del paisaje natural y la pérdida de capital natural en niveles no sustentables no necesariamente asegura un mejor índice de desarrollo humano. Y lo que habría que pensar en un futuro es en desarrollar índices de desarrollo humano que incorporen la variable ambiental, porque si no, pues es eso, estamos separando la parte de desarrollo de lo que nos cuesta, de lo que les cuesta a los ecosistemas el desarrollarnos en ese sentido. Entonces, bueno, hasta aquí les dejo, digamos, como esta serie de cifras deprimentes, tanto mundiales como globales y estatales, y les quiero hablar como de integración de la biodiversidad, de por qué estamos hablando de integración de la biodiversidad. ¿A qué nos referimos con integración de la biodiversidad? O es el biodiversity mainstreaming. Y es esto de integrar consideraciones de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los planes, las políticas y los programas sectoriales mediante una variedad de métodos y enfoques, ¿no? ¿Y qué quiere decir con integrar, ¿no?, consideraciones de conservación y uso sustentable? Pues integrar los componentes de la biodiversidad con el fin de alcanzar los objetivos que tiene la propia conservación en las políticas, en los planes, las políticas, los programas de todos los sectores, en todos los niveles, a través de enfoques que tienen que ver con cambios de políticas, de planes, de instrumentos económicos, entre otros. Y en este sentido, digamos, es el sentido de mi conferencia, de la biodiversidad, al igual que cambio climático, no puede ser un problema del sector ambiental, es un problema que tiene que trascender todos los otros sectores de manera transversal. Y no es nada más, pues voy a abrir un pozo petrolero aquí, voy a desgraciar todo aquí y entonces compenso en otro lado. No, también tengo que revisar cómo es que estoy realizando mis operaciones para ver de qué manera puedo mitigar, evitar, compensar, ¿no?, los efectos que tengan sobre la biodiversidad. Es que logremos meter estas consideraciones dentro de todos la producción de los sectores, ¿no? Entonces, tendría que ver con minimizar o mitigar las amenazas o restaurar o mejorar y mantener la integridad ecológica, mejorar el estado de conservación, asegurar la resiliencia y la adaptación y mantener los servicios ambientales en, digamos, al menos los 3 niveles básicos de la biodiversidad: ecosistemas, especies y genes, y, digamos, todas sus interrelaciones, ¿no? Al igual que con el potencial evolutivo, con la parte genética y evolutiva. En todos los planes, políticas, en todos lados escribí programas, bueno, eran las 11 de la noche cuando estaba tratando de acabarla, en todos los sectores y todos los niveles, ¿no? Aquí, o sea, ¿por qué es importante la biodiversidad para la agricultura, para la ganadería, para el turismo, para la pesca y la acuacultura? ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos de los que dependen y por qué es importante para ese negocio en particular o para ese sector en particular también tener consideraciones de biodiversidad? Y para eso ya hay muchas experiencias y muchas capacidades, digamos, generadas. Lo que hay que cambiar es el chip de la ganancia, ¿no?, en el corto plazo, ¿no?, y la ganancia más rápida, y pensar que hay que asegurar las ganancias en el largo plazo, y que eso implicaría, pues, ganar menos dinero en un menor tiempo, pero que nos aseguraría, digamos, las ganancias en un largo plazo. Mediante una variedad de métodos y enfoques, como reformar o crear políticas y planes, crear áreas protegidas, modificar los planes, prácticas de gestión, incorporar la evaluación ambiental estratégica, que es una recomendación que la OCDE hace todo el tiempo a México, y yo no termino de entender por qué el gobierno en México no ha incorporado la evaluación ambiental estratégica. Nos seguimos quedando con las manifestaciones de impacto ambiental, las evaluaciones de impacto ambiental, pero no incorporamos, pues, ya otros instrumentos que están mucho más avanzados y que nos darían también, ¿no?, otras maneras de actuar, ¿no?
La parte del ordenamiento del territorio, también súper importante y que todavía no terminamos de integrar, que hay algunos ejemplos en algunos estados y municipios donde se empieza a integrar el ordenamiento ecológico territorial con el ordenamiento ecológico, con el ordenamiento territorial, y donde los criterios que privan son los ecológicos, pero todavía son pocos ejemplos en ese sentido en el país, ¿no? Con las asociaciones públicas privadas, porque hay un contexto general de disminución de recursos gubernamentales y en general, digamos, creo que también le hemos exigido poco al sector privado, que muchas veces, ¿no? Bueno, pues son los que construyen los hoteles enfrente de Cancún, privatizan las playas, y cuando viene el sargazo, pues, ay, ¿no? Pues siempre sí, la playa es de todos, ¿no? Ahí es donde creo que tendríamos que también exigirles que inviertan en investigación, que inviertan en la conservación, porque también va en beneficio de su propio negocio, ¿no? Certificaciones de mercado, mejores prácticas voluntarias, valoración económica, que no tiene que ver con precisamente darle un valor monetario. Hay muchísimas formas de evaluar ecosistemas y que pueden darnos, digamos, una idea de lo que nos cuesta, porque el problema es que si no sabemos qué es lo que nos cuesta, lo seguimos dando por sentado, ¿no? Muy importante la comunicación y la educación y, digamos, incluso las compensaciones de biodiversidad, que a mí no me encantan, ¿no? Que es justo esto de destruyo en un lado y pongo un bosquecito por otro lado, pero pues el bosquecito luego resulta ser más chafa, ¿no? Ahí, o sea, como depende mucho del mercado y de la voluntad de los privados, a mí no me encanta, pero podrían darse, pueden ser unas buenas soluciones si hay salvaguardas suficientes, ¿no? y adecuadas y claras. Lo que les decía, ¿no? Bueno, ¿qué es integrar la biodiversidad? Pues ponerla, por ejemplo, en las evaluaciones ambientales estratégicas, tener una estrategia estas de offsets, de compensación, que yo no soy fan, pero puede ser lineamientos para integrar la biodiversidad en las evaluaciones de impacto ambiental, que haya legislación específica de biodiversidad, que es un gran faltante en México. No sé si supieron, pero bueno, había una iniciativa de ley de biodiversidad que se vino abajo por un montón de pleitos entre ambientalistas, que luego somos bien poquitos y nos peleamos y no conseguimos lo que nos querían. Desde mi punto de vista hubiera sido mejor tener una mala ley que no tenerla, y nos quedamos sin esa ley que hubiera podido modificarse con el tiempo y mejorarse, ¿no? Desarrollar índices de responsabilidad ambiental para las empresas, tener acuerdos marcos de integración de la biodiversidad, estándares corporativos, programas de monitoreo, acuerdos intrasectoriales también, para una manera de, lo que hemos visto es que algunos programas de otros sectores, con una pequeña modificación en donde se meta un componente de conservación de la biodiversidad, tendrían un impacto enorme, ¿no? Entonces ya a ratos es hacerle una pequeña modificación a esas reglas de operación de los sectores para poder tener ese impacto que quisiéramos. Y bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en Conavio? Bueno, Conavio desde 1992 le da seguimiento al Convenio de Diversidad Biológica, que pues, fue firmado en la Cumbre de Río, y a partir de entonces, digamos, la Conavio ha estado dando seguimiento, ¿no?, a este convenio y apoyando al país a cumplir los acuerdos. En 1998, como parte de los compromisos, fue desarrollar un estudio de país, que era un estudio diagnóstico sobre la biodiversidad, de cómo estaba, cuál era el estatus, cuáles eran las tendencias, cómo era el arreglo institucional y el marco normativo que hacía la gestión de la biodiversidad, etcétera. Una vez teniendo este diagnóstico, apoyamos también en la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, y a partir del año 2000 empezamos una iniciativa que es la que yo coordino a nivel nacional, que es la Iniciativa de Estrategias Estatales de Biodiversidad.
En 2008-2009 realizamos, aunque no es, digamos, obligación de los países parte, el realizar actualizaciones de sus estudios de país. En Conavio coordinamos la actualización de este estudio de país con una obra que está disponible en la red, que seguramente conocerán, que se llama Capital Natural de México, que se han publicado ya 4 volúmenes y 2 síntesis ejecutivas. En el 2012 se publicó, digamos, una primera versión de una actualización de Estrategia Nacional de Biodiversidad, y en el 2016, cumpliendo con el compromiso de la meta de Aichi 17, que decía que había que actualizar las estrategias nacionales de biodiversidad en línea con el nuevo plan estratégico del Convenio de la Diversidad Biológica, pues coordinamos también la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y desde lo que les voy a hablar ya ahorita en la plática. Entonces, bueno, ¿qué es la Estrategia Nacional de Biodiversidad? Pues es un instrumento de planificación que articula a los distintos sectores, como el agrícola y otros, a fin de establecer políticas públicas en materia de biodiversidad para conocer, conservar, restaurar y manejar sustentablemente la riqueza biológica de México y mantener los servicios ecosistémicos que nos provee. El documento fue coordinado por la Conavio, pero participaron de manera directa 379 personas de 30 instituciones del sector, tanto académico como sociedad civil, como gobierno federal y estatal. Tiene una visión al 2030 que busca que haya una provisión continua de los servicios ecosistémicos para el desarrollo de la vida y el bienestar, que gobierno y sociedad están comprometidos con la conservación y el uso sustentable de los componentes de la biodiversidad y con la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados también del uso de la biodiversidad, y que se mantiene la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas. Esa es la visión que estamos planteando para la Enbiomex en el 2030. Establecimos 6 ejes estratégicos con 24 líneas de acción, 160 acciones, 14 principios rectores. Los ejes estratégicos, bueno, ahorita les voy a platicar de los ejes estratégicos. Es la primera estrategia nacional en el mundo que integró la perspectiva de género, y esto también lo hicimos pensando en que igual hablar de recursos naturales y no hablar de desigualdades pues era un error. Hay unas grandes brechas que hay que cubrir en materia tanto de acceso a los recursos como de beneficios y como de generación de oportunidades de manera igualitaria para hombres y mujeres, y en particular porque las mujeres han tenido papeles muy importantes en la conservación de recursos, y porque son normalmente las mujeres y las niñas las primeras que sufren cuando viene un desastre o cuando hay una carencia de algún servicio ecosistémico, por ejemplo, tan importante como el agua, ¿no? Son las primeras, las mujeres las que tienen que caminar horas y horas para lograr conseguir una cubeta de agua cuando este recurso es escaso. Bueno, en esta Estrategia Nacional de Biodiversidad hemos identificado cuáles son las contribuciones tanto a las metas de Aichi como a los ODS, y también hablamos de integración de la biodiversidad en otros sectores. Y el plan de acción contiene un objetivo estratégico, líneas de acción, acciones, actores, tanto dentro del sector ambiental como fuera del sector ambiental en la Administración Pública Federal, plazos de cumplimiento y unas metas nacionales que están también alineadas a las metas de Aichi. Bueno, estos son los seis ejes. Hay un eje de conocimiento que tiene 4 líneas de acción que tienen que ver con la generación y sistematización de conocimiento científico, con la sistematización, la promoción y el resguardo del conocimiento tradicional, con la generación de nuevo conocimiento a través de la ciencia ciudadana, o sea, de la incorporación de la ciudadanía para la generación de este nuevo conocimiento, y con la elaboración de herramientas de acceso a la información. El objetivo 2 tiene que ver con la conservación in situ, ¿no? Con instrumentos como las áreas naturales protegidas, los corredores biológicos,
las unidades de manejo de la vida silvestre, la conservación ex situ como los jardines botánicos, los bancos de germoplasma y otros, y la restauración como una línea de acción muy importante en particular para nuestro país que necesita urgentemente comenzar a recuperar capital natural. Un eje de uso sustentable que tiene que ver con una línea de acción de aprovechamiento sustentable, con generación de cadenas productivas y de valor y de instrumentos para el uso sustentable y reparto justo y equitativo. Un eje 4 que tiene que ver con la atención a los factores de presión, como son la pérdida de ecosistemas, la sobreexplotación de especies, las especies exóticas invasoras, los organismos genéticamente modificados, la contaminación, el cambio climático y el desarrollo urbano. Un eje de educación que tiene que ver con la educación formal, ¿no?, en el sistema educativo nacional, la educación ambiental para la sociedad, o sea, la educación no formal, y la comunicación y la difusión ambiental. Y un eje 6 que tiene que ver con la integración y la gobernanza, o sea, con la armonización del marco jurídico, con la transversalización de las políticas públicas, la participación social y el cumplimiento de compromisos internacionales y la cooperación internacional para lograr ¿no?, que todo esto se cumpla. Y bueno, como les decía, pues la Estrategia Nacional de Biodiversidad lo que hicimos fue identificar cómo es que contribuía a las metas de Aichi y cómo contribuye también a los objetivos de desarrollo sustentable, que como pueden ver, digamos, los objetivos 14 y 15 son los que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad marina y terrestre, pero en este instrumento de planeación pues mucho más integral, pues identificamos que hay muchos más objetivos de desarrollo sostenible a los cuales contribuye esta estrategia, y ya también hicimos la alineación a las contribuciones nacionalmente determinadas de los acuerdos de París. Por eso digo que, o sea, ya no se debe hablar de la agenda de cambio climático y de biodiversidad, porque cuando menos en términos de adaptación, ¿no?, al cambio climático, pues cómo manejamos los ecosistemas va a ser muy importante, ¿no?, y cómo manejamos la biodiversidad va a ser muy, muy importante en los siguientes años. Y aquí, ¿no?, hablando también de esta parte de biodiversidad, ahí se movió un poco la diapositiva, lo que pueden ver aquí son todos los sectores que tienen que ver en la estrategia nacional, y está el sector ambiental, que obviamente tiene que ver, ¿no?, como un ente coordinador, pero está forestal, agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, turismo, industria, infraestructura, energía, minería, salud, otros sectores clave, mares, desarrollo urbano, temas agrarios, educación, otros actores, INEGI, gobiernos estatales, organizaciones de la sociedad civil. O sea, vean aquí la contribución de los actores locales y de organización civil, pueblos indígenas, sector privado. O sea, es una estrategia en donde tiene que colaborar y participar de manera corresponsable todos. No es una estrategia gubernamental, es una estrategia en donde se está previendo la participación de todos los sectores. Y bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? La CONABIO fue la entidad encargada de coordinar la actualización de la estrategia nacional, pero obviamente por la naturaleza de CONABIO no tenemos atribuciones de ejecución, entonces por lo tanto no podemos implementarla. A quien le toca, digamos, coordinar la implementación, coordinar cómo interactúan todos estos actores de los cuales les hablé hace un momento, pues es a la cabeza del sector, que sería Semarnat. Y bueno, con el cambio de administración, pues todavía no terminan ahí como de decidir qué van a hacer, pero mientras nosotros seguimos trabajando, y en la estrategia nacional identificamos, digamos, otros 4 factores habilitadores para la implementación de la estrategia. Uno es la coordinación interinstitucional, el seguimiento y la evaluación, la sostenibilidad financiera y el desarrollo y fortalecimiento de capacidades. Y a través del GEF y el PENUMA tenemos un proyecto en donde estamos trabajando, digamos, en estos elementos, ¿no?, habilitadores para la implementación de la estrategia, a través de más o menos 5 componentes. Uno es la apropiación de diversos actores y sectores involucrados en el plan de acción,
Por ejemplo, desarrollando agendas de integración de la biodiversidad con otros sectores. Estamos colaborando con la agencia GIZ en un proyecto de integración de la biodiversidad en el sector agrícola, que es un proyecto muy importante y también muy bonito, porque ahí sí están trabajando directamente en SADER, con actores de SADER, para ver cómo pues desarrollan proyectos pilotos y de buenas prácticas para integrar la biodiversidad, con gobiernos estatales, que también ahorita les voy a platicar un poquito más, con organizaciones de la sociedad civil, con sector privado, academia, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades locales. Hemos también desarrollado y fortalecido capacidades de comunicación y divulgación a través del desarrollo de videos, identificación de casos de éxito, las infografías que les pasé hace unos momentos también las desarrollamos, con exposiciones como la exposición que les comentó Magda de Ecos de la Tierra, que está en el Museo Interactivo de Economía, y con una estrategia de comunicación. Estamos colaborando con la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del PNUD, desarrollamos o costeamos ya toda la estrategia, sabemos cuánto nos va a costar implementar la estrategia y nos están ayudando también a identificar mecanismos adicionales de financiamiento. Un último componente sería desarrollar un mecanismo de coordinación, porque obviamente se necesita un mecanismo de coordinación para la implementación. Y desarrollaremos también, o estamos en el proceso de desarrollar un sistema de seguimiento con los indicadores para poder evaluar la estrategia. Y aquí, bueno, como les decía, hemos desarrollado, presentado, ¿no?, la estrategia a distintos actores, ¿no? Tuvimos un taller con agencias de cooperación en donde por primera vez reunimos a todas las agencias de cooperación que están trabajando en México y les pedimos que alinearan todos sus proyectos a la Enviomex, también con la finalidad de poder identificar dónde estaban los vacíos, donde no existe la cooperación y que por lo tanto pues no se están atendiendo esas acciones o líneas de acción. Tuvimos un taller de perspectiva de género en donde también, en un taller con una mayoría de mujeres, identificamos también muchas acciones, hicimos un mapa padrísimo en donde identificamos dónde hay acciones, ¿no?, o proyectos en donde están interviniendo mayoritariamente mujeres también con unas capacidades y un empuje impresionante. Estas son, digamos, las 12 agencias de cooperación y lo que tuvimos como resultado es que hay 95 proyectos que se están implementando actualmente y que tienen una incidencia directa sobre la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Bueno, lo que les decía, identificamos también parte del objetivo de la estrategia. No es pensar que estamos partiendo de cero, hay ya mucha experiencia y muchas capacidades que se han generado en el país, tanto en la administración pública federal como en otras administraciones, ¿no?, de otros niveles, como en la sociedad civil, en la academia, y queríamos identificar también estos casos de éxito que fueran inspiradores para demostrar eso, que hay capacidades. Entonces, elaboramos ahorita y bueno, identificamos 4 casos de éxito con los cuales vamos a elaborar una serie de videos. Ahorita ya tenemos 2, es posible que tengamos uno más y yo creo que ahí nos vamos a quedar porque ya nos quedamos sin dinero, pero hay un caso de éxito sobre una comunidad pesquera que pues justo a partir de un recurso como es el callo de hacha, que se empezó a deteriorar el recurso, se empezó a deteriorar toda la comunidad, y fue a partir de que identificaron este deterioro del callo de hacha y que ellos mismos impusieron una veda y se empezaron a profesionalizar mucho más, es como pueden ver cómo se va recuperando también el tejido social en esta comunidad, y ahorita pues son ellos los que están haciendo el monitoreo, hay mujeres trabajando, es una experiencia muy bonita. El otro video que tenemos ya es también sobre la comunidad de Sesmach en la Reserva de la Biosfera del Triunfo, con la producción de café y el cuidado de la biodiversidad, y el siguiente video que vamos a tener es sobre
un hotel que pues fue construido y es manejado por mujeres en Cuetzalan, y es un hotel ecoturístico también en donde han desarrollado unas capacidades y un entrenamiento impresionante. Y bueno, pues son, digamos, la idea de estos videos es justo ver cómo es que pues son otros sectores en donde están integrando consideraciones de la biodiversidad con la participación de gobiernos subnacionales, de gobierno federal, de academia, de organizaciones de la sociedad civil, y cómo es que tenemos que trabajar y cómo es que sí se puede. Bueno, les decía de estas infografías que hemos desarrollado también para agricultura, ganadería, turismo, pesca y acuacultura. Todas tienen básicamente la misma, digamos, el mismo formato. En la primera parte lo que hacemos es dar estadísticas sobre qué tan importante es el sector para México y para la economía de México. En esta segunda parte hablamos de qué tipo de servicios ecosistémicos usa el sector. Luego las siguientes páginas hablan sobre la problemática que tiene el sector en relación con el deterioro de los recursos biológicos y los recursos naturales. Y las dos últimas, la última página habla sobre cuáles serían las soluciones sustentables que podrían darse, y la última página habla sobre cuál es la contribución de esas soluciones a los objetivos de desarrollo sostenible y a las metas de Aichi. Y en la cenefa de las infografías vienen, digamos, los ejes de la estrategia nacional con las acciones específicas para estos sectores, ¿no?, que están contempladas para estos sectores. La exposición Ecos de la Tierra, que abrió en enero de este año, que para nosotros es un super hit porque en ningún país del mundo hay una exposición sobre biodiversidad en un museo de economía. Y bueno, tuvimos suerte porque la directora del museo es bióloga y le encanta trabajar con Conavio, y pudimos desarrollar esta exposición que habla del concepto de biodiversidad, de por qué la biodiversidad es tan importante para nosotros, de que no es algo, ¿no?, lejano. En la exposición hay un rompecabezas de un hombre que está formado con comida, ¿no? Un poco para decir algo que menciona mucho el doctor Sarucán, de que somos biodiversidad porque desayunamos, comemos y cenamos todos los días biodiversidad, no comemos clavos y tuercas. Desayunamos leche y fresas y cereal, todos son productos que vienen de la biodiversidad. Entonces es una manera un poco de acercar, ¿no?, a los niños y a la gente que va a la exposición de cómo tú te construyes a través de lo que comes, que es biodiversidad. La exposición tiene en el centro, aquí no lo van a poder ver, pero tiene en el centro un nopal inmenso, que le llamaron el nopal cósmico, y las pencas tienen, digamos, distintas infografías y fotos de biodiversidad con los servicios ecosistémicos y con lo que utilizamos de la biodiversidad. Entonces la gente puede como observar, ¿no?, explorar ese nopal. Aquí al final, pues por supuesto tiene el águila, ya no le pusimos la serpiente porque ya se nos iba a hacer muy obvia la referencia, pero también identificamos muchos casos de éxito de cosas que se están haciendo en áreas naturales protegidas. Hay un juego de evaluación, ¿no?, de los ecosistemas, de cuánto cuesta, ¿no?, un servicio ecosistémico en un área natural protegida, y lo difícil que es evaluar, ¿no?, y saber cuánto cuesta y qué quiere decir 1,000 millones, 2,000 millones, o sea, pues es un montón de dinero, ¿no?, que no nos imaginamos. Y habla, bueno, pues de cómo la Estrategia Nacional de Biodiversidad pues es un instrumento que todo mundo puede utilizar, apropiarse y participar en su implementación. Está en el centro de la Ciudad de México, en la calle Tacuba. Es un museo súper bonito, muy interesante, y bueno, pues es eso. Para nosotros fue un hit que un museo de economía tuviera una exposición sobre pues biodiversidad y ecosistemas. También hemos desarrollado una serie de presentaciones que están disponibles en la página de Conavio sobre qué es la biodiversidad para otros sectores como la ganadería, el turismo, la agricultura y la pesca y la acuacultura, y desarrollamos un poco con las imágenes de las infografías pues digamos esta relatoría, ¿no?, de por qué es importante la biodiversidad para estos
otros sectores. Y como les decía, con la iniciativa Biofin, pues estamos desarrollando las propuestas de soluciones de financiamiento para la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, e identificamos ya, digamos, cuál es la línea base de lo que se gasta actualmente en biodiversidad, qué es lo que necesitaríamos, que aparentemente es como el 0.34% del PIB, o sea, tampoco es mucho, pero además también identificamos que mientras el país no decida detener la degradación de la biodiversidad y de la matriz ambiental, digamos, esta brecha va a seguir creciendo. Entonces, digamos, para nosotros la brecha financiera para cumplir la Enbiomex es esta, ¿no? Esto es lo que se gasta actualmente y esto es lo que necesitamos. La idea sería reducir estas necesidades financieras, aumentar un poco los recursos, pero también evitar, reducir y mitigar los costos totales por agotamiento y degradación de los ecosistemas. Mientras no ataquemos esta parte, pues nos van a seguir creciendo esas brechas, porque seguimos, ¿no?, deteriorando el capital natural. Bueno, también, como les decía, ya estamos desarrollando un sistema de impacto y de indicadores con una plataforma de reporte y de seguimiento que estará también disponible pues relativamente hacia final del año, yo creo. Y bueno, lo último que les quiero hablar es de la iniciativa de estrategias estatales de biodiversidad, que es la que yo coordino desde 2006 en Conavio. Cuando se presentó la Estrategia Nacional de Biodiversidad, invitaron también a algunas entidades del país y el Estado de Morelos dijo, ay, pues a mí me gusta la Estrategia Nacional, pero no me va a servir para poder implementarla en el ámbito local porque es muy general. A mí me gustaría hacer una estrategia que yo pueda implementar, que tenga, digamos, mis particularidades. Entonces fue a petición de este Estado que decidimos comenzar, digamos, a hacer de manera paralela el proceso que hicimos en el ámbito nacional, pero de manera local. Entonces lo que hicimos fue comenzar con realizar estudios de biodiversidad sobre los estados y posteriormente con estrategias estatales de biodiversidad. Actualmente están participando 27 entidades del país. Es un proceso voluntario, eso es muy importante porque, digamos, aunque somos país parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, digamos, el principal compromiso pues es a nivel de la federación. A nivel de los estados, pues hay ahí debate de si deberían cumplir o no, ¿no? Hay abogados que dicen, pues claro que sí, si están, ¿no?, si los convenios internacionales están al mismo nivel que la Constitución, pues deberían de cumplirlo. Pero bueno, esta es una iniciativa voluntaria en la que ya participan 27 entidades del país y gracias a esta iniciativa pues hemos logrado publicar ya 18 estudios de estado con la participación de 3.250 autores. Estos autores son expertos, en su mayoría locales, que también aportan de manera voluntaria todo el conocimiento que tienen sobre la biodiversidad, ¿no?, local de los estados. Y los estudios de biodiversidad están todos disponibles en la página. El primero que publicaron fue el de Morelos fue el segundo y fue el más malo, y era una cosa como de este pelo, así, malísimo, o sea, no servía ni para libro de primaria. Ahí me están grabando, ¿verdad? Pero bueno, sí se los he dicho. Pero no, estaba muy malo, ellos lo saben. Y justo porque ellos lo saben, se quedaron con el gusanito de poder actualizarlo y ahora lo están actualizando y van a sacar un nuevo estudio que son 3 volúmenes para un estado tan pequeñito como Morelos, con 150 autores y un montón de contribuciones. Entonces, digamos, estos estudios son
ahorita les platico. Bueno, y las estrategias que hemos publicado, 11 estrategias, ¿no? Entonces seguimos, digamos, el proceso homólogo. Primero haces un diagnóstico, después con base de ese diagnóstico realizas una estrategia y después la implementas. Y este es el digamos, procedimiento que tenemos con los estados. Primero hay un acercamiento en donde identificamos a todos los actores locales que pueden participar en el proceso. Después viene la fase de diagnóstico y planeación, en donde realizamos, por un lado, sobre todo con el sector académico del Estado, el estudio diagnóstico, el estudio de Estado, después la estrategia estatal de biodiversidad, después viene la fase de implementación. Una vez que tienes la estrategia, bueno, pues hay que implementarla, hay que evaluarla, hay que darle seguimiento, y por último, lo que buscamos es que se establezcan comisiones estatales de biodiversidad con funciones homólogas a la CONABIO, pero digamos que tengan esa ocupación o ese ámbito estatal para la atención de problemas como muy locales. Los estudios de Estado pues son diagnósticos integrales de la biodiversidad, son los compendios más completos de cada entidad federativa y son pues la herramienta básica, o deberían ser la herramienta básica para la toma de decisiones en materia de biodiversidad. Bueno, participan de manera abierta y organizada expertos locales, investigadores jóvenes, son coordinados por expertos locales y la información se procura que sea lo más accesible posible, aunque siguen siendo estudios o libros muy técnicos porque son escritos por expertos. Sí hacemos un gran énfasis en que utilicen un lenguaje lo menos técnico posible y toda la información, digamos, científica y técnica de detalle se va a apéndices. Entonces son estudios que tienen información muy actualizada y de verdad que es pues una gran cantidad de información. Les decía, hemos publicado 18, en proceso o próximos a publicarse están 4, San Luis Potosí y Zacatecas como nuevos, y Morelos y Michoacán, que fueron los primeros estados que hicieron sus estudios y que ya están haciendo actualizaciones, cada uno con 3 volúmenes de información. Y en proceso tenemos a Nayarit, Guerrero, Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas. Entonces próximamente tendremos pues ya a más de 3/4 partes del país con un estudio diagnóstico. Entonces, para hacer las tareas no tienen que ir a checar en Wikipedia o en el Rincón del Vago. Aquí hay información muy buena y muy actual, o si la quieren subir al Rincón del Vago también lo pueden hacer, pero esto está mejor. Los estudios de Estado son la línea base para la formulación de las estrategias de biodiversidad porque nos dan información sobre porcentajes de hectáreas de ecosistemas, números de especies, cuántas especies hay, se aprovechan o no, cuáles son los actores involucrados, qué tipo de ecosistemas hay, cuáles son los principales factores de presión, cuáles son los sitios de importancia biológicas específicos, la legislación, etcétera, ¿no? Nos ayudan a identificar cuáles son los vacíos de información para poder establecer también dentro de las estrategias estatales cuáles serían esas agendas de investigación fundamentales para la toma de decisiones, ¿no? Y también les pedimos que hagan un análisis prospectivo y que presenten propuestas, ¿no?, para la conservación y el uso sustentable de los recursos biológicos. En promedio participan cerca de 200 personas por estrategias de unas 60 instituciones. Como les decía, son instrumentos de planeación estratégica que orientan las acciones de diferentes, se identifican ejes temáticos, líneas de acción, acciones, plazos de cumplimiento, actores principales. En todas establecemos un plan de acción con plazos de cumplimiento y todas se vinculan con la Estrategia Nacional de Biodiversidad, con las metas de Aichi, con los ODS, con el Plan Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales también para poder hacer estas ligas de trabajo de intersectorial y transversal. Hemos publicado 11, están en procesos la de la Ciudad de México, Yucatán y Hidalgo, próximas a publicarse, y en proceso están Colima y Quintana Roo. Y finalmente, bueno, las comisiones estatales de biodiversidad, que se conciben como organizaciones de investigación aplicada, promotoras de investigación básica, compiladoras y generaciones de información y generadoras de información sobre biodiversidad, especializadas en el área de informática de la biodiversidad y que sean sobre todo fuentes públicas
información y de conocimiento para toda la sociedad. O sea, pensamos que debería, cuando ustedes ven el mapa no sé, de cualquier tipo de información que tiene la Conavio, pues ven toda la República y casi llena, ¿no? Pero si abren el zoom a un municipio, es muy posible que ya en la Conavio no existe esa información, y a la Conavio le costaría mucho trabajo compilar y generar esa información, porque además ya a ese nivel a lo mejor ya no es tan útil, pero sí es muy útil al nivel estatal o al nivel municipal. Por eso es que consideramos que este esquema de tener comisiones estatales de biodiversidad que puedan dirigir, digamos, la generación de conocimiento a la problemática específica de la entidad sería, ¿no?, muy útil en ese sentido. Hay 5 comisiones decretadas, de las cuales solo funcionan 3, Morelos, Tamaulipas y Quintana Roo, y todas tienen, digamos, aunque nosotros hemos asesorado en el establecimiento de estas comisiones, todas tienen, digamos, sus diferencias, y eso se da pues justo por las necesidades específicas que tiene cada estado. En el caso de Quintana Roo tiene más, digamos, se parece más a una comisión de áreas protegidas que a una Conavio propiamente dichas, aunque también tiene funciones de generación de información. La Comisión de Tamaulipas tiene entre sus atribuciones el control y manejo de especies exóticas y más invasoras, y la administración de UMAS, por ejemplo. La de Morelos es la que más se parece a la Conavio, y tiene también, entre otras, proponer un plan de educación sobre biodiversidad y registro de organizaciones y personas de educación ambiental, o sea, tiene una orientación más hacia la educación ambiental. Y bueno, la de Aguascalientes y las de Veracruz están establecidas, pero no funcionan todavía. Entonces, bueno, la Conavio en este proceso con las comunidades locales, lo que hacemos es establecer el contacto con estas instituciones, apoyamos en los procesos de gestión con los actores locales y otorgamos soporte institucional, facilitamos la obtención de información, favorecemos la comunicación, colaboramos con las organizaciones de la sociedad civil e impulsamos la recaudación de fondos, ¿no?, en este sentido, para hacer el proceso. ¿Cuáles son algunos resultados? Muy rápido, ya, por ejemplo, con los estudios de estado tenemos, como ya les decía, 3.247 autores, de los cuales una gran parte vienen de unas cuantas instituciones, de 10 instituciones, ¿no? Los que más participación tienen son la gente de la UNAM, con 350 autores. Está Ecosur, la Michoacana, el INECOL, otras instituciones, ¿no? Pero en realidad pues tenemos unas cuantas poquitas instituciones que nos han aportado un montón, ¿no? En cuanto a los temas, digamos, de expertise de los autores, pues muchos tienen que ver con temas de ecología, aunque también hay de edafología, hidrología, sistemática y taxonomía, ciencias políticas, biología, biogeografía, entre otros. En cuanto a cuál es la aportación en la parte del conocimiento, digamos, Capital Natural de México hizo una primera evaluación del número de especies registrado en cada una de las entidades del país, que es lo que pueden ver en azul. Y esta diapositiva luego le chocaba al doctor Sarucán que la mostraba, porque pues, Capital Natural de México es su hijito. Pero los estudios de estado, vean, o sea, lo que está aportando en términos de conocimiento nuevo, porque hay un montón de actores locales que tienen, ¿no?, su información en sus bases de datos y que no están en el Sistema Nacional de Información, y que entonces se vuelven muy relevantes en términos del conocimiento. En el caso de Morelos y Michoacán, que ya tienen, digamos, actualizaciones, pues también pueden ver, ¿no?, la contribución. En el caso de Michoacán, pues es prácticamente el doble de especies registradas actualmente. Por ejemplo, en los estudios de biodiversidad, bueno, la principal crítica es que nos tardamos un montón de años en hacerlos, porque es tener que coordinar a cerca de 200, ¿no?, 150, 200 autores que participan de manera voluntaria, pero como participan de manera voluntaria, pues es cuando tienen tiempo,
y no siempre tienen tiempo porque pues, hay que perseguir los puntos del SNI, los no sé qué. Entonces, en promedio nos tardamos más o menos 4.8 y medio años para hacer un estudio de biodiversidad. En Tabasco nos tardamos 8 años, íbamos muy bien y ya de repente algo pasó y ya valió. Pero bueno, ya está en línea, es un estudio en 3 tomos con un montón de información muy buena, muy importante. Pero bueno, son procesos lentos, son procesos que requieren una generación de masa crítica y de participación muy importantes, pero pues que sí son lentos, en particular para los estudios de estado pues son lentos porque los queremos hacer bien y porque por el tipo de actor que involucramos pues no pueden ser de otra manera. Y tenemos pues algunos autores, por ejemplo Fernando Hernández Vaz, que está en la Universidad Michoacana, que ha participado en 11 de los 18 estudios, o sea, claro, es el experto nacional en palomillas y mariposas, entonces pues todas las publicaciones de palomillas y mariposas las hace él. Francisco Solís, que es el experto nacional en equinodermos, pues ha participado en 9 de los 11 estudios con 22 capítulos, 27, entonces tenemos algunos autores que han participado en un montón, a los cuales les agradecemos muchísimo pues, su participación y tan desinteresada. Por ejemplo, son estudios que pues tienen cerca de más o menos 1000 descargas, han tenido algunos hasta 1000 descargas. En el caso de las estrategias, que son mucho menos utilizadas porque pues, son documentos mucho más digamos, menos para consulta, Los estudios de estado, pues el de Veracruz es el que tiene cerca de 3000 descargas hasta 2019 y más de 120. Las citas yo creo que ahí están mal porque yo estoy segura que tienen mucho más citas, o sea, son documentos que son muy citados y no hemos hecho, porque sería muy difícil el realizar el seguimiento a citas a literatura gris, por ejemplo, manifestaciones de impacto ambiental, tesis, de grado, de licenciatura, eso sería mucho más difícil, pero también son estudios que están siendo muy utilizados en ese tipo de documentos. La página de internet de los estudios de estado pues tiene cerca de 45,000 usuarios por año. Y bueno, ¿cuáles son los retos principales de la iniciativa? Como les decía, para los estudios pues es el tiempo de elaboración y poder difundirlos hacia otros públicos. Siguen siendo materiales muy técnicos que tienen información muy buena y que podrían ser utilizados para diseño de actividades de educación ambiental y demás, pero que tienen que ser pues apropiados por actores locales, por las secretarías estatales para poder difundirlos. En cuanto a las estrategias, pues buena parte del reto es la implementación. Una vez que tenemos la estrategia, los gobiernos como que se paralizan y ya no saben qué hacer con la estrategia, Entonces ahí tenemos que desarrollar en los próximos años sistemas de seguimiento ad hoc para los estados, para que ellos puedan reportar cuáles son los logros que van teniendo y cómo van pudiendo evaluar los avances. Y con respecto a las JOESIOS, pues sería ideal que las que ya están decretadas pues no solo queden en el papel, sino que se puedan establecer y poder colaborar en el funcionamiento de las que ya funcionan. Igual en estos últimos años lo que hemos visto también es que como no hemos hecho el análisis así, digamos, siguiendo paso a paso, pero esta iniciativa pues ya tiene más de 10 años y sí hemos logrado ver un avance, digamos, en el anclaje institucional y en el marco legal. En 2009 hicimos seguimiento, un mapeo de todas las leyes que había a nivel ambiental en cada uno de los estados y lo volvimos a hacer este año y nos llevó mucho la sorpresa de que, o sea, en los últimos años se han generado un montón de leyes que tienen que ver con medio ambiente, algunas no necesariamente, por ejemplo, las de bienestar animal, porque la gente muchas veces piensa que biodiversidad es el perro y el gato y que hay que cuidarlos y apapacharlos y ponerles ropita, y eso no es necesariamente
obviamente no es biodiversidad y no es necesariamente bueno para el medio ambiente, pero eso indica también que se va desarrollando cierta sensibilidad para estos temas, ¿no? Hay ya, 23 leyes de cambio climático, 19 leyes que tienen que ver con ordenamiento territorial, con 75 leyes que tienen que ver con atender de manera específica factores de presión en cada una de las entidades del país, etcétera. O sea, sí va habiendo, digamos, cierto movimiento hacia fortalecer los marcos institucionales. También en 2016 hicimos el mapeo de a qué nivel se tomaban las decisiones sobre biodiversidad en los estados y veíamos cuáles eran secretarías de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y cuáles eran secretarías de medio ambiente y otra cosa más. Y también vemos que en 2019 pues ya hay 18 entidades del país que tienen secretarías de medio ambiente y recursos naturales como únicas, 5 más que tienen de desarrollo sustentable que no existían en 2016, que hicimos la última actualización, otras que ya van ligando el tema de bienestar, energía, cambio climático y turismo, o sea, ya van integrando de alguna manera otros temas que tienen que ver con la integración de la biodiversidad en otros temas, y algunas siguen con medio ambiente y desarrollo urbano, pero ya son las menos en ese sentido, ¿no? Y también hemos visto que se van fortaleciendo o desarrollando también procesos de gobernanza territorial y que en donde los gobiernos subnacionales son claves. Por ejemplo, ya hay una iniciativa de un corredor biocultural del centro occidente de México, en donde están estos 8 estados participando para establecer corredores que liguen sus áreas naturales protegidas, un poco para establecer áreas protegidas o áreas que protejan a las áreas protegidas, ¿no? en las que desarrollen actividades productivas que den certeza y modos de vida y medios de vida a los productores locales, pero sin deteriorar el medio ambiente y sin deteriorar las áreas naturales, ¿no? Está el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, que fue muy importante, se estableció en 2016 en el marco de la COP, y que pues igual por primera vez se realizó un acuerdo en donde toda la península de Yucatán tiene una meta de restauración, una meta de integración de biodiversidad, etcétera, y en el que están pues trabajando ahí, digamos, hay una colaboración regional con el eje neovolcánico, con Morelos, Estado de México y Ciudad de México, también pensando en el bosque de agua, en los servicios ambientales que hay que conservar para poder seguir proveyendo de agua y de otros servicios ambientales a las ciudades de estos estados, entre otras cosas. Y bueno, ¿qué conclusiones les puedo dar de todo el chorazo que les aventé? Bueno, con respecto a las estrategias, les di, digamos, un marco a nivel global donde estamos y que no es muy alentador, que pensando en que tenemos compromisos muy importantes a nivel social y económico como los ODS, no podemos dejar de pensar que el medio ambiente es la base y que tenemos una oportunidad muy grande para empezar a recuperar capital natural, ¿no? que lo tenemos, pero sin embargo todavía tenemos algunas debilidades que son muy grandes, ¿no? Les decía, bueno, la CONABIO es la entidad que coordinó la elaboración de la estrategia, pero no es la entidad a la que tiene la competencia para implementar la estrategia. La competencia la tiene la Semarnat, pero es digamos, en la conformación de la Semarnat no hay una dirección general de biodiversidad, como sí la hay de cambio climático. Entonces eso vuelve el tema de biodiversidad de una manera muy difusa para su gestión, porque está la Dirección General de Vida Silvestre, está CONAFOR, está la Dirección General Forestal y de Suelos, está la CONAMP. Entonces hay como 4 o 5 entidades que están viendo el tema de biodiversidad, además de muchas otras áreas. Entonces el tema de la biodiversidad se vuelve muy difuso para su gestión y no hay nadie que le esté dando seguimiento y que esté diciendo, a ver, vamos a coordinarnos para hacer esto y esto y esto y esto. Entonces esa parte de la institucionalidad yo esperaría que pueda aclararse, porque creo que nos va a ayudar a avanzar un poco más
más rápido. Si eventualmente hubiera una ley general de biodiversidad, creo que sería muy bueno que se pudiera recuperar esa iniciativa. Los cambios de administraciones, y eso, digamos, si eso sucede a nivel federal, a nivel estatal es más o menos la misma situación, ¿no? La parte de la agenda de biodiversidad todavía está muy difusa porque seguimos viendo a la biodiversidad de manera sectorizada, ¿no? Entonces es agricultura, es ganadería, es turismo, ¿no? Y ahí es donde se diluye y ahí es donde pasan pues, las cosas no muy buenas para la biodiversidad. Y además, pues obviamente, como ustedes saben, pues hay un contexto de disminución de recursos, en particular para el sector medio ambiente, ha sido muy castigado. El nuevo secretario de Medio Ambiente, el doctor Víctor Toledo, dijo el otro día en una reunión para la elaboración del plan sectorial que era un sector muy discriminado, y yo, o sea, no puedo estar más de acuerdo con él. Sí ha sido un sector muy discriminado desde siempre, y no es nada más, digamos, una particularidad de México. En buena parte de los países del mundo, normalmente el sector ambiental es un sector ambiental débil, pero yo espero que también se empiecen a dar cuenta de que no puede seguir siendo así. No podemos seguir debilitando un sector que de por sí ya está muy disminuido en capacidades y en ámbitos de acción, porque pues eso viene también en detrimento de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues lo que nosotros pues estamos haciendo y seguimos haciendo es pues presentar, ¿no? Seguir difundiendo la Estrategia Nacional de Biodiversidad, seguir difundiendo las estrategias estatales, seguir continuando con el trabajo con los actores estatales para que se apropien de estos instrumentos y puedan seguir trabajando en el ámbito local. Y como les decía, pues seguiremos trabajando con diseñar soluciones de financiamiento para poder apoyar, ¿no? Proyectos con recursos. Y algo muy importante es que estaremos desarrollando también el sistema de seguimiento y de indicadores para la evaluación de la estrategia. Y bueno, creo que ya, hasta ahí. Muchas gracias.